Llevo este último mes en el canal hablando de prácticas espirituales muy distintas entre sí. Señales del universo, afirmaciones positivas, registros acásicos, constelaciones familiares. Y mientras las estaba investigando una por una, me di cuenta de que hay algo que no me esperaba encontrar. Y es que todas, sin excepción, comparten el mismo patrón cuando se desvían hacia el lado oportunista. Y todas, sin excepción, comparte también el mismo patrón cuando se practican desde un lugar honesto. Así que hoy te voy a dar este patrón completo para que lo puedas aplicar a cualquier práctica espiritual con la que te encuentres en tu camino. Este no es un vídeo sobre cualquiera de las prácticas y de las técnicas espirituales que hemos hablado antes, si son reales o no. Voy a ir más allá. No te vengo a contar si la brujería es real o no. Es un vídeo sobre algo mucho más práctico y que creo que es mucho más útil. Y es cómo proteger tu bienestar, tu dinero y tu criterio mientras exploras cualquier práctica espiritual sin que eso te impida explorar también con apertura y con curiosidad. Así que vamos a repasar señales de alerta universales, señales de buena fe también universales y al final te voy a dejar con una sola pregunta, solo una, y es, ¿qué puedes hacer ante cualquier práctica espiritual nueva con la que te encuentres? Si no me conoces, yo soy Alina, te doy la bienvenida a mi canal, pero antes de empezar, ya sabes, ponte cómodo, agarra tu café, agua, té o lo que te apetezca y ahora sí, empezamos. Y antes de entrar a analizar si estas señales concretas, quiero explicar el por qué este patrón se repite con tanta consistencia entre prácticas además tan distintas. Y es que la espiritualidad en cualquiera de sus formas trabaja con algo muy específico, la necesidad humana de encontrar sentido frente a la incertidumbre, el sufrimiento y las preguntas que no tienen una respuesta clara ni verificable. Y esta necesidad es legítima, es profunda y es universal. Pero también precisamente por ser tan profunda es también un terreno fértil, tanto para el acompañamiento genuino como para la explotación. Y cuando alguien está atravesando un momento de incertidumbre, digamos una ruptura, una enfermedad, una crisis vital o simplemente la pregunta de quién es cada uno y hacia dónde va, esa persona está en cierto sentido mucho más abierta, está más dispuesta a confiar, está más necesitada de una respuesta que valide la incomodidad de no saber. Y esa apertura no es una señal de debilidad, ni muchísimo menos. Es una característica completamente humana y en muchos casos necesaria para el crecimiento real. El problema no está en la apertura en sí, está en qué se hace con esa apertura, qué pasa con esa persona y qué es lo que el sistema percibe. Y aquí hay dos caminos posibles frente a esta visión. El primero es usarla para acompañar a la persona hacia una mayor comprensión de sí misma, hacia ser más autónomo, hacia tener más capacidad de sostenerse con sus propios recursos internos y externos. El segundo es usarla para generar una dependencia continuada, emocional, espiritual y muchas veces económica, que además mantiene a la persona regresando y necesitando y pagando sin que realmente crezca en su autonomía. Así que la mayoría de las señales de las que te voy a hablar hoy son en el fondo formas distintas de reconocer por cuál de estos dos caminos está transitando una práctica concreta. Pero vamos a las señales concretas. Yo he identificado 4 con variaciones y en cada una de las prácticas que hemos analizado en este canal. Y la señal número 1 que te quiero hablar es de las predicciones o de las certezas específicas incuestionables. En el vídeo que hablamos sobre las señales del universo, vimos cómo cualquier coincidencia puede interpretarse en cualquier dirección según lo que la persona ya quiere creer.
Y eso mismo se aplica a cualquier práctica que te ofrezca certezas demasiado específicas sobre tu futuro, tu pasado o tu destino. Si una lectura de registros acásicos te da fechas exactas y resultados garantizados, si una constelación familiar te dice con absoluta certeza esto fue lo que pasó en tu historia familiar, sin ningún espacio para la duda, o si una lectura de tarot afirma con rotundidad lo que vas a vivir sin ningún matiz, esa certeza excesiva es la primera señal de alerta. Una práctica honesta en cualquiera de sus formas habla en términos de tendencias, de posibilidades y de patrones para qué reflexiones. No te habla en términos de verdades absolutas e incuestionables sobre tu vida. Y te lo digo yo que soy tarotista. Señal número 2, generar miedo o urgencia para que sigas pagando y regresando. Y esta es de las 4, la señal más importante y la más consistente de todos los vídeos que hemos hecho. La vimos explícitamente en el vídeo de registros acásicos. Si después de una sesión te dicen que hay una maldición, un bloqueo grave o una entidad negativa que solo se resuelve con más sesiones, generalmente más caras, esto es una estructura de venta basada en el miedo, no en una práctica espiritual genuina. El mecanismo es siempre el mismo. Le cambian el nombre o le cambian la tradición. Se identifica un problema que solo la misma persona o el sistema que lo ha identificado puede resolver y se vincula la resolución a un pago continuado. Una práctica honesta no necesita sustentarse ni asustarte para que tú sigas regresando. La señal número 3, diagnósticos médicos, psicológicos o vitales que no corresponden a quien los está facilitando. Ninguna práctica espiritual, ni ninguna lectura de registros acásicos, ni ninguna constelación familiar, ni ninguna consulta de tarot, ni nada que pueda venir en el futuro debería decirte que tienes una enfermedad específica. Decirte que abandones un tratamiento médico o sustituir un diagnóstico de un profesional de la salud mental o de la salud física. Y esto incluye las afirmaciones sobre embarazo, fertilidad, enfermedades graves o cualquier crisis de salud mental. Si esto ocurre en cualquier práctica que estés considerando, es una señal de que hay que tomar con total seriedad, sin excepciones y sin matices. Señal número 4, un lenguaje que fomente la dependencia en lugar de la autonomía. Y esto lo vimos en el vídeo sobre las afirmaciones positivas, aplicado a la dependencia de validación externa. Y también lo vimos cuando hablamos de la ética dentro de las constelaciones familiares. Una práctica sana, sea la que sea, debería con el tiempo hacerte sentir capaz de confiar en tu propio criterio, no quitártelo. Y si después de cada sesión, cada lectura o cada consulta sientes que necesitas volver para cualquier decisión que tengas que tomar, grande o pequeña, sin la cual te sientes incapaz de avanzar, esta es una señal de dependencia que merece atención. La frecuencia con la que regreses a una práctica no es por sí sola el problema. El problema es si esa frecuencia nace de tu elección libre o de una necesidad que la propia práctica ha generado en ti. Y dicho esto, es igual de importante identificar las señales de que estás ante una práctica que viene de un lugar honesto, porque el objetivo de este vídeo no es generar desconfianza generalizada hacia toda la espiritualidad ni hacia mis colegas, es darte herramientas para que tú puedas discernir. Entonces, la señal positiva número 1 es la transparencia sobre los límites de lo que se ofrece. Cuando hablamos en el vídeo de registros akáshicos, vimos que quienes practican desde un lugar de honestidad suelen ser claros que el trabajo es un trabajo de fe, de simbolismo y de exploración personal. No es una ciencia exacta con garantías verificables. Y esta honestidad sobre los propios límites es una de las señales más fiables de buena fe que existen. Y eso también se aplica igualmente al tarot, a la astrología o a cualquier práctica. Alguien que te dice, esto es una herramienta
de reflexión, de autoconocimiento, de crecimiento, no es una certeza sobre tu futuro, estás siendo honesto. Casi siempre alguien que se asegura, que además te asegura resultados garantizados. Señal positiva número 2, el contenido que invita a pensar. No impone un veredicto cerrado. Es que una buena sesión de cualquier tipo no te da material para reflexionar, no es una sentencia final sobre quién eres o qué tienes que hacer sobre tu vida. Si lo que escuchas se siente como una invitación a pensar y a explorar, en lugar de una verdad que no puedes cuestionar, eso es una señal de que la persona está facilitando tu proceso, no lo está controlando. Y esto conecta directamente con algo que vimos en el vídeo de constelaciones familiares. Tratar cualquier revelación que surja en una sesión como una hipótesis para explorar, no como un hecho confirmado. Es la actitud que más te va a proteger en cualquier práctica espiritual. La señal positiva número 3, una estructura de un precio razonable, sin presión de decisión inmediata. Los esquemas oportunistas en cualquier ámbito espiritual suelen compartir una estructura de precios que escala rápidamente. La sesión básica es económica para engancharte, pero el verdadero trabajo necesita el paquete completo, junto con la presión para decidir de inmediato sin tiempo, prácticamente para que puedas pensarlo. Una práctica honesta te va a dar el tiempo que necesites, no te da urgencia. Si sientes una prisa artificial para decidir algo con un coste económico relacionado con tu bienestar espiritual, esa prisa es en sí misma información valiosa que puedes utilizar. Y hay algo que repetí en cada uno de los vídeos anteriores y que quiero condensar aquí de forma definitiva, porque es quizá la idea más importante de toda esta serie. La pregunta de si una cosmología espiritual específica es objetivamente cierta, si existe un campo de conciencia familiar, una biblioteca akáshica cósmica, un universo que envía señales personalizadas. Esto es en la mayoría de los casos una pregunta que no tiene una respuesta verificable con las herramientas que tenemos hoy en día. Pero eso no significa que la experiencia de quien la participa en una de estas prácticas no sea real, porque lo es. El alivio que sientes, la claridad que obtienes, la emoción que se mueve durante una sesión, todo esto ocurre y ocurre genuinamente dentro de tu sistema nervioso, en tu mente, en tu cuerpo, en todo tu ser. Lo que cambia según la explicación que se le dé no es la experiencia, si ocurrió, es por qué ocurrió. Y a lo largo de esta serie de vídeos hemos visto mecanismos psicológicos reales, bien documentados, que explican gran parte de lo que se siente en estas prácticas, sin necesidad de validar o invalidar ninguna cosmología literal. El sesgo de confirmación, la externalización de un problema interno a través de una narrativa simbólica, el efecto de ser visto y acompañado por otra persona o por un grupo, la necesidad humana de dar sentido narrativo al propio sufrimiento. Y ninguno de estos mecanismos hace que la experiencia sea menos válida. Al contrario, entenderlos te da más poder sobre tu propio proceso, porque dejas de depender exclusivamente de una explicación externa para acceder al beneficio que esa experiencia te ofrece. Y llegamos a lo que te prometí al principio del vídeo en la intro, una sola pregunta que puedes aplicar ante cualquier práctica espiritual presente o futura, sea cual sea el nombre, la tradición o el origen. La pregunta es esta. ¿Esta práctica, tal y como la estoy viviendo, me está ayudando a comprenderme mejor, a confiar más en mi propio criterio? ¿O me está generando una dependencia de algo externo que dice tener acceso a verdades que yo no puedo cuestionar? Esa pregunta aplicada con honestidad resuelve casi todos los dilemas que vimos en esta serie. Si la respuesta es que si te ayuda a comprenderte mejor y a confiar más en ti misma, sea a través de una constelación familiar, de una lectura de tarot,
de una meditación con registros akáshicos o cualquier otra práctica, entonces probablemente estás ante algo que merece la pena explorar con apertura y con mente abierta. Si la respuesta que te das sientes que te hace ser cada vez más dependiente, cada vez más necesitada de validación externa, más asustadiza, no ser capaz de actuar sin una confirmación externa, esa respuesta también es información valiosa, tan valiosa como cualquier revelación que pueda surgir en una sesión, porque te va a ayudar a llegar al fondo. Y quiero terminar con algo que es en el fondo el espíritu de toda esta serie de vídeos que hemos hecho. Y es que no tienes que elegir entre el escepticismo total y la fe ciega. Puedes sostener la complejidad, puedes acercarte a la espiritualidad, sea la que resuene contigo, con curiosidad genuina y con un criterio que te va a proteger. Y esta combinación de curiosidad más criterio no es una contradicción, es quizás la forma más madura de relacionarse con cualquier práctica espiritual que exista. Así que para acabar con todo esto, las cuatro señales de alerta, las certezas excesivas, el miedo para generar dependencia económica, diagnósticos que no corresponden a quien te los está dando y un lenguaje que fomenta dependencia en lugar de autonomía, se repiten prácticamente en cualquier práctica espiritual que se desvíe hacia el lado oportunista. Las tres señales de buena fe: transparencia sobre los límites, invitación a pensar en lugar de veredictos cerrados y ausencia de presión económica urgente, también se repiten en cualquier práctica que viene desde un lugar honesto. Y la pregunta final es si esta práctica me acerca a mi propio criterio o me aleja de él. Es la herramienta más simple y más poderosa que tienes para navegar en cualquier camino espiritual con los ojos abiertos, tu propio criterio. Y si has llegado hasta aquí, habiendo visto todos los vídeos anteriores de esta serie, pues muchas gracias por acompañarme en esta exploración. Y si es la primera vez que me ves, pues te voy a dejar por aquí todos los vídeos anteriores enlazados y cada uno se aplica a este mismo marco, a una práctica distinta y con todo el detalle histórico y la evidencia correspondiente. Y ya para cerrar, me encantaría saber qué práctica espiritual te gustaría que analizara con este mismo enfoque en un próximo vídeo. Ya sabes que como siempre te leo en los comentarios y como siempre, ya sabes que si te ha gustado y si te gusta mi contenido, pues te invito a que te suscribas al canal, que le des like y todas esas cositas. Nos vemos en el próximo vídeo. Este es el último del mes de julio. Agosto también viene un contenido, ya está todo investigado y pensado de lo que va a ser. También va a ser un contenido muy, muy interesante. Así que nos vemos en un próximo vídeo, muerta de calor. Y pues ya sabes, te envío como siempre muchísima, muchísima luz. Chao.